Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sagniced Hernández y hoy les vengo a contar la legendaria ciudad maya de Chichén Itzá en la categoría de la historia espacio. ¿Cómo llegar? La zona arqueológica se encuentra a 45 minutos de Valladolid, a 1 hora y media de Mérida y a 2 horas y 15 minutos de Cancún. Desde Mérida, si vas en coche, 120 kilómetros separan de Chichén Itzá de Mérida. Si gustas ir en transporte, dos compañías proponen el viaje de autobús, ADO y Autobuses Oriente, desde la terminal ADO CAM, calle 700-555 Centro. El viaje dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos y cuesta entre 150 y 200 pesos mexicanos cada boleto. Desde Cancún, si vas en coche, 200 kilómetros separan Cancún de Chichén Itzá. Tienes otras opciones para llegar a la zona arqueológica. Los autobuses de la compañía ADO saliendo de la terminal de autobuses en el centro de Cancún. El viaje tiene una duración de 2 horas o hasta 3 horas y el boleto cuesta entre 150 y 200 pesos el boleto. La otra opción es ir en avión. Algunas agencias de viajes ofrecen tours. La travesía dura 1 hora y si gustas puedes incluir el precio del boleto, el traslado hasta las ruinas y a la visita guiada del recinto. Desde Valladolid, la zona arqueológica está a tan solo 500 kilómetros de Valladolid. En la terminal del centro de Valladolid salen los autobuses para Chichén Itzá. El viaje dura menos de 1 hora y el boleto cuesta entre 60 y 100 pesos mexicanos. Te recomiendo consultar con atención los horarios de salida de los autobuses. Desde algunos sitios no hay muchas salidas. Te aconsejo ir temprano para no llegar muy tarde. Puedes comprar tu boleto de autobús con antelación. La zona arqueológica es muy famosa en temporada alta. Puede ser que ya no haya más boletos por el horario. Chichén Itzá. Ven y conoce esta maravilla del mundo. Te sorprenderás de lo grandioso y impresionante que es. Y conoce un poco más de la historia prehispánica de Chichén Itzá. Te esperamos. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Diego, alumno del plantel de Zahualcoyot de la escuela preparatoria. Y hoy les vengo a hablar sobre Chichén Itzá, enfocándonos en la categoría del tiempo. El nombre de Chichén Itzá tiene raíz maya y significa en la orilla del pozo de los Itzáes. Chichén Itzá fue fundada por los Itzáes, un pueblo maya chontal, la cual está situada en Yucatán, México. Se estima que se construyó alrededor de los años 435 y 455 después de Cristo. Aproximadamente en el año 500 después de Cristo se edificaron los edificios como la iglesia, el Acatzip, la casa del siervo y la casa de las monjas. Esta ciudad tuvo su mayor apogeo en el año 987 después de Cristo, cuando se convirtió en el centro político más importante de esa parte de Yucatán. En ese mismo año se formó la Liga de Mayapán, la cual fue una alianza entre los pueblos itzáes con otros pueblos. Desafortunadamente, en el año 1194 después de Cristo, los itzáes tuvieron que abandonar la ciudad. Chichén Itzá fue inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1988 y el 7 de julio de 2007 fue declarada como una nueva maravilla del mundo.
Este es la información que yo les puedo dar, pero los invito a que visiten la ciudad de Chichén Itzá, ya que es un lugar muy bonito y en el cual pueden aprender más sobre la historia de, de la época prehispánica de México. Buen día, mi nombre es José Luis López Castro del Grupo 309, Equipo 5, y hoy en la materia de Historia de México les presentaré la zona arqueológica de Chichén Itzá en el ámbito de relación causa-efecto conforme al origen del patrimonio. El nombre de Chichén Itzá tiene raíz maya y significa en la orilla del pozo de los Itzáes. Fue fundada por los Itzáes, un pueblo maya chontal venido del oeste. Los Itzáes conquistaron la ciudad hacia el fin del Clásico e introdujeron el culto de Cuculcán, que es la representación maya de Quetzalcóatl, dios tomado del panteón de la cultura tolteca. La edificación que representa este culto es el templo sagrado de Cuculcán. Se estima que se construyó alrededor de los años 435 y 455. Aproximadamente en el año 500 se edificó la iglesia El Acab Disip, la Casa Colorada, la Casa del Ciervo y el edificio de las monjas. Las edificaciones principales que ahí perduran corresponden a la época de la declinación de la propia cultura maya, denominada por los arqueólogos como el periodo posclásico. Esta ciudad tuvo su mayor apogeo por el año 987, cuando se convirtió en el centro político más poderoso de esa parte de Yucatán. En su época de mayor apogeo, llegó a ocupar aproximadamente 25 kilómetros cuadrados. La zona arqueológica de Chichén Itzá fue inscrita a la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y el 7 de julio de 2007 fue reconocida como una de las nuevas maravillas del mundo. Otros datos que podemos destacar de esta cultura pueden ser los cenotes, aquedades formadas por el debilitamiento y derrumbe de la superficie. Esto debido a que la superficie caliza de la península de Yucatán absorbe rápidamente el agua de lluvia. En esta región la mayoría de las corrientes son subterráneas. El único acceso al agua fresca eran las cuevas y estos mismos que son llamados cenotes. Los mayas llamaban a estos pozos naturales xonot, palabra que transformada por los españoles derivó en cenote. Los mayas llamaban a estos pozos, o mejor dicho, los consideraban sagrados, lugares de comunicación con las deidades del agua, y los ritos en que se arrojaban ofrendas al fondo de ellos incluían sacrificios humanos. Estos son catalogados como uno de los rasgos más distintivos de Chichén Itzá. Entre muchos de los cenotes de esta región, destaca en el centro de esta ciudad antigua el cenote sagrado, también conocido como cenote Chencu o cenote de los sacrificios, nombre este último recibido a relatos del siglo XVI, en donde aseguraban que en él se arrojaban mujeres vírgenes, que conforme a la profecía algún día retornarían vivas, cuyas medidas son de 60 metros de diámetro y el espejo de agua se encuentra a 22 metros. La máxima profundidad de este es de 13.50 metros, en el que se han recuperado gran cantidad de objetos arqueológicos y restos humanos. El uso del cenote para ritos y sacrificios tuvo lugar principalmente en el clásico, en el año 800 después de Cristo al 1100 después de Cristo, y el posclásico 1100 después de Cristo y 1550 después de Cristo. El primero se asocia con el esplendor de Chichén Itzá y el segundo representa el uso del mismo como un lugar de culto y peregrinaje. Estos son algunos de los datos que podemos destacar de Chichén Itzá. Esta es una de las zonas arqueológicas que posee mayor turismo en todo el país, ya que muchas personas están interesadas en la historia de cómo se fue desarrollando la civilización en nuestro país. Gracias por su atención, esto ha sido todo por mi video. Buenas tardes, el día de hoy les hablaré de Chichén Itzá, esta ciudad que lleva más de 3000 años aquí en México, en la región de Quintana Roo. Básicamente, esta es una ciudad que es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto se debe a que en 1988 la UNESCO lo nombró de esta manera. Ahora nos concentraremos más en los personajes.
El primer personaje, y creo que el más importante, porque gracias a él se construyó esta ciudad, fue Sapna. Sapna era un sacerdote, por ponerle algún título, el cual quería construir una ciudad, así que un día decidió ir junto con los mayas, porque sabemos que los mayas fueron los que habitaron esta ciudad, a buscar un lugar donde construir una nueva ciudad. Así que gracias a esto fue que encontraron este hermoso lugar y empezaron a construir. De esta manera, Sapna se convirtió como en un gobernante o un líder. Sin embargo, cuando murió, ya se le empezó a considerar como un dios. O sea, que cuando muere, dicen que se convirtió en un dios. Y su nombre ya no era Sapna, sino Itzapna. Itzapna era el dios de la agricultura, de la lluvia y también de la medicina. Él pues es muy reconocido por todo lo que hizo en vida y también por lo que hizo en muerte, o sea, como Dios. El segundo personaje importante es Pakal. Este era un niño cuando asumió el trono, de alguna manera, porque lo asumió a los 12 años. Y se dice que gracias a él, el cual habitaba en la ciudad de Palenque, llevó a Palenque como a un nuevo mundo, digamos, de alguna manera, ya que comenzó su máximo esplendor de Palenque gracias a él. ¿Por qué? Porque él apoyaba mucho la agricultura y el arte. Entonces, gracias a esto, Palenque se convirtió en una bella ciudad. O sea, cambiaron muchas cosas e hicieron que se viera más bonita. Resulta que 8 siglos después de la muerte de Pakal, más o menos el 15 de agosto de 1511, fue cuando arribó un barco a esta ciudad. Y resulta que los que quedaban con vida eran el fraile Aguilar y también Gonzalo Guerrero, que este es un personaje muy importante para la historia de Chichén Itzá. Fue tan importante que su nombre se encuentra en el himno del estado de Quintana Roo. Lo que él hizo fue que él venía de alguna manera en son de paz y obedeció todo a los mayas. Le enseñaron a combatir, a varias técnicas como tatuajes, perforaciones, y él las siguió al pie de la letra. Él murió en 1536, el 14 de agosto, y esto gracias a una batalla de Honduras que muchos la conocemos. Él es muy reconocido porque básicamente fue padre de la primera raza, ya que pues gracias a él creó un mestizaje en ese lugar. Ahora, el fraile Aguilar, que era el otro sobreviviente del barco, también jugó un papel muy importante, pero no en ese momento, sino después. Gracias a que él regresó a Europa, porque no le caían bien las personas de Chichén Itzá, o los mayas, decidió regresar con los suyos y básicamente cuando quieren conquistar América, fue gracias a él y a la Malinche que se podían comunicar con Hernán Cortés. Entonces, él fue como uno de los intermediarios que fueron más importantes para esta época. Ahora, otro punto muy importante a recalcar, que porque el fraile Aguilar era tan importante, es que, como muchos conocemos, fue gracias a estas traducciones que se logró rescatar de alguna manera esta ciudad, ya que pues fue cuando el fraile Diego de Anda decidió mandar a destruir esta ciudad. Entonces, si no fuera por la Malinche y este fraile Aguilar, pues se logró como mantener y pues que ya no afectaran tanto a esta ciudad. Y pues con esto surge nuestro último personaje, que es este fray Diego de Anda, porque pues aunque no sea buena persona, pues es muy importante para la historia de este lugar. Pero no todo lo que hizo era malo de alguna manera. A cada quien tiene su punto de vista distinto, pero él también se dedicó a la evangelización de este lugar.
Entonces enseñó el idioma a muchas personas, incluidas nuestro último personaje, que también fue muy importante. Se llama Gaspar Antonio Xiu. Era como un maya, pero era muy sabio, ya que aprendió el castellano y también la gramática, y escribió un libro llamado Relación de las costumbres indias de los indios de Yucatán. Entonces, con esto concluimos lo que es la cultura maya de alguna manera, los personajes y básicamente cómo fue la historia de Chichén Itzá, no solo como por parte de lo que conocemos ahora, que son todas estas pirámides y templos, sino también cómo fueron los personajes que hicieron que esta ciudad fuera lo que es ahora. Yo soy Sara Ibarrola Ramírez, con el Patrimonio Cultural de Chichén Itzá, en la categoría de Historia, Causa y Efecto, Importancia del Patrimonio en la actualidad. Para comenzar, Chichén Itzá se encuentra localizado en el estado de Yucatán y desde 1988 es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Al año recibe más de 1 millón de personas en turismo y es un símbolo de identidad indígena y nacional para todo mexicano. Este sitio maya guarda invaluables datos para el conocimiento del pasado prehispánico. Por su belleza y singularidad es referente cultural para todos los mexicanos, pero en la actualidad enfrenta un problema: el lograr y garantizar un desarrollo sustentable y su conservación para generaciones futuras.